Buen día, mi nombre es Edgar Vega, estoy inscrito en la materia Base de Datos Distribuida. Esta es la asignación a cargo del docente. En esta actividad nosotros tenemos que explicar acerca de la base de datos que creamos en actividades anteriores. Para iniciar el planteamiento del problema es que yo elegí el grupo Ángeles para poder para poder realizar mi base de datos. En términos generales es el cómo sacar las nóminas en función a las consultas que da cada médico debido a la especialidad que cada uno de ellos está atendiendo. En este pequeño párrafo muestro cuáles serían esas características de la base de datos. Para el funcionamiento de la base de datos, en términos muy generales, utilicé MySQL. Este es un software que se utiliza para poder armar bases de datos. Lo hice a través de tablas y estas tablas tienen relaciones para poder tomar datos y poder realizar en este caso la nómina de cada uno de los médicos considerando las consultas que está dando por su especialidad. Como les decía, utilicé tablas y he utilizado 5. Una de ellas está designada para los centros, es decir, los hospitales en cada uno de todos los que cuenta la red del Grupo Ángeles. También una tabla de consultas que es en donde se genera la cita entre el médico y el paciente, y para poder elaborarla se necesita saber la especialidad del médico así como los datos del médico para poder relacionarlos y finalmente crear una tabla de nómina acerca de todos los médicos, que es en donde se va a poder saber cuántas consultas tuvo en un determinado periodo y poder elaborar su nómina. Para poder elaborar la base de datos se necesitarán tomar en cuenta algunos factores. Entre ellos están obviamente el registro del paciente, el número de los campos que se van a almacenar, el tamaño de la base de datos, es decir, el número de pacientes combinado con el número de médicos, asimismo con las tablas que incluyen la especialidad del médico y los hospitales que se cuentan dentro de la red. El número de transacciones que se utilizan, es decir, cuántas consultas pueden salir por día. También si el sistema se va a utilizar para consultar, para registro de forma permanente o solamente es por un determinado tiempo. En este caso sería permanente. ¿Cómo se va a introducir la información? Es decir, a través de qué personas van a hacer esa cita, si alguien la va a confirmar o no. El sistema también debe de ser muy puntual en decir si se van a guardar o no esos datos y también por cuánto tiempo. Debe de ponerse un límite entre el número de usuarios que tienen acceso al sistema para poder modificarlo y la frecuencia que ellos tendrían para poder hacerlo. Y también si el sistema se va a ubicar en una sola oficina o en varias. Como ya se había determinado, este es un sistema de base de datos distribuido, por lo tanto serían varias. Y si se espera que los usuarios tengan a través de alguna aplicación información en línea. ¿Qué productos serán generados en el sistema? Es referido al número de reportes que se pueden generar con toda esta información, así como los equipos que se va a utilizar y si se van a ocupar por computadoras separadas en la red. Como lo habíamos comentado anteriormente, sería distribuida, por lo tanto sí sería así. Y finalmente, cómo se clasifica la información. Una vez tomado en cuenta estos datos, es decir, estos factores, podemos establecer que la base de datos se puede hacer a través de tablas. Yo ya lo había comentado y les había comentado exactamente cuántas tablas se iban a ocupar, y aquí está un gráfico que las representa. El número de hospitales, las consultas, las especialidades, el personal médico que lo va a atender, así como la tabla resultante que sería la nómina de cada médico. Para esto necesitamos tomar en cuenta también acerca de algunas otras características como la accesibilidad, es decir, si para poder acceder a este sistema es necesario utilizar la red o no. En este caso sí, puesto que va a ser distribuida, si solamente sería una red interna o bien si sale una red externa, como es el caso. También la arquitectura de la base de datos. Como yo les había comentado, elegí MySQL. En este sistema administrativo nosotros podemos elaborar la base de datos. Trabaja a base de open source, puede trabajarse a base de tablas, y esto es lo que de alguna forma nos permitiría poder realizar la base de datos.
En cuanto al almacenamiento, sabemos que puede haber un almacenamiento primario, que es en el equipo de donde se están ingresando los datos o en el que se manipulan los datos, que sería a nivel primario. El secundario es tener todos esos datos guardados, puede ser en el mismo lugar o en un lugar adyacente. La idea es que sea en el mismo lugar para que donde se generen se utilicen esos datos, al menos en su mayoría. En cuanto a confiabilidad, debe de ser seguro el utilizar este tipo de base de datos para que podamos tener nosotros la información a la mano y de forma muy rápida. Y esto va de la mano con la disponibilidad, es decir, que cualquier dato que se necesite se pueda tener en cualquier hospital y que cada paciente pueda visitar cualquier unidad y tener la información del paciente a la mano. En cuanto a la actualización, debemos de considerar que las bases de datos crecen, al igual que la información que se les está colocando. Por lo tanto, se debe de considerar que la base de datos debe de seguir creciendo, se debe actualizar. Y por último, coloco las referencias de donde tomé la información a lo largo del curso para que puedan revisar más a fondo cada uno de estos puntos. No me queda más que agradecerles que hayan visto este video. Muchas gracias.